Hola oyentes de Radio Sefarad, otra vez en Encuentros y Desencuentros entre España e Israel. Esta historia reciente que nos cuenta José Antonio Lisbona. Muchas gracias por estar aquí otra vez, José Antonio. Muy buenas tardes, Jorge. Bueno, en el capítulo anterior habíamos empezado con la era Zapatero, que como bien mencionaste tú, es una era que merece dos apellidos, no solamente Zapatero, sino especialmente Moratinos, porque tú mencionabas que Zapatero no se interesaba mucho por la política exterior, en cambio Moratinos era una figura muy conocida justamente en el Medio Oriente. Y habíamos visto los primeros compases de desencuentro de este gobierno con el gobierno israelí de Ariel Sharon y cómo en compensación pues el Ejecutivo español había dado ciertos gestos, había tenido ciertos gestos hacia las comunidades judías del mundo y especialmente a las sefardíes y las españolas. Aquí ya reiniciamos el relato. Correcto. Como decíamos en el capítulo anterior, ese es uno de esos desencuentros que se tiene entre España e Israel. El inicio de esas relaciones difíciles van a tener un hecho crucial, que es la intervención de Israel en el sur del Líbano, lo que se llamaba la Segunda Guerra del Líbano, la que se produce en julio-agosto del 2006. Previamente a eso, las relaciones estaban caldeadas, puesto que Moratinos ha ido 1, 2 o 3 veces al año a Israel, igual que otros países árabes. Ha intentado posicionarse frente a Israel y frente a Estados Unidos, y se ha ofrecido como un posible mediador, un intercambiador de mensajes entre el mundo occidental y Siria, por ejemplo, un poco para hacerse valer y justificar sus viajes y sus relaciones con Siria, cuando los norteamericanos y los propios israelíes estaban cansados de decirle al ministro Moratinos: diga, mire, es que nuestras relaciones no nos interesa Siria, si usted quiere ir, diga que usted va, pero no nos ponga a nosotros como una situación de pretexto para ir. A los americanos le decía que iba a Siria enviado por los israelíes, y a los israelíes decía que habían sido con el IRIS que le había pedido. Los israelíes podían tener una imagen parcial del ministro Moratinos, sobre todo porque tenían la imagen de el amigo de Arafat, la persona que durante el periodo que había sido en la Unión Europea el enviado especial había mantenido unas relaciones más estrechas. Pero Yasser Arafat muere, Moratinos asiste a las exequias que se hacen en Egipto, no va a Ramallah, pero sí a Egipto, y a partir de ahí solo falta el primer desencuentro grave. Y el primer desencuentro grave será, como he dicho, en julio-agosto del 2006, porque el gobierno español se comporta más como partido socialista que como gobierno de un Estado. Efectivamente, cuando se leen los comunicados, podía ser en segundo, tercero, cuarto párrafo cuando había la condena, por ejemplo, del secuestro de los soldados israelíes, o de los ataques por parte de cohetes en el norte de Líbano, porque ahora estamos sufriendo todos los días, y estos días estamos sufriendo también la caída de cohetes a los alrededores de Gaza, pero hay que recordar que en el año 2006 el frente donde más cohetes caían es en la zona de arriba, en la frontera con Líbano. Entonces, en ese momento hubo una intervención militar por parte israelí. La condena española fue de las condenas más radicales, y el ministerio y el gobierno y el primer ministro se comportaron más como dirigentes del Partido Socialista que tenían que dar un mensaje a sus bases militantes, a las bases de izquierda o a las bases de organizaciones no gubernamentales, de cooperantes, más que alguien que podía seguir un poco el nivel de perjuicio o de condena que también desarrollaban otros ministerios, otros gobiernos, como podía ser el francés o el italiano o el británico. Es decir, lo que sí es que el nivel de condena español fue mucho más exagerado. El gobierno español siempre protestó porque consideraba que había sido desproporcionado, una frase muy hecha, el
la respuesta israelí al terrorismo que sucedía en el norte del Líbano de Hezbollah, de los islámicos libaneses. Sin embargo, tal vez la desproporcionalidad sería también en la respuesta que desarrolló. Y sobre todo porque al final el tema del conflicto del Líbano, la guerra del 2006, julio-agosto, va a crear un hecho que ningún gobierno querría. Es decir, que un hecho de política exterior se convierta en un hecho de política interior. El Estado español se diferencia, hay periódicos que apoyaban a uno y a otro, partidos políticos, por lo tanto parecía que había dos tendencias, el Partido Socialista apoyaba a unos, el Partido Popular apoyaba a otros, una serie de periódicos apoyaban a un frente, otros apoyaban a otro. Lo que sí sucede es que existe una escalada de verborrea, una escalada de condenas, y que al final lleva a una situación de desgaste mutuo, lo que yo llamaría la diplomacia de megafonía, que dos estados como el Estado de Israel y el Estado español, que mantienen relaciones diplomáticas y por lo tanto mantienen con canales de comunicación de bajo nivel, no tengan que salir continuamente a la opinión pública y a la prensa para manifestar sus rechazos. Y ahí hay que decir que luego aprendería el gobierno español y matizó mucho en lo que sería su condena en enero del 2010, que en tema Gaza aprendió y por lo tanto habló primero de que efectivamente Israel había sido atacado con los cohetes y luego habló de la desproporcionalidad, pero en el caso del 2006 solo se habló de la desproporcionalidad de la acción israelí, cuando no se había visto otras acciones por parte del mundo islámico y de Hezbollah. Bueno, y hay algo que por lo menos iconográficamente para los judíos de España ha quedado como el San Benito de esta guerra y de Zapatero. Sé lo que vas a decir, efectivamente, claro, la kefía. La famosa kefía, exacto. Es verdad, es decir, yo he hablado de este tema con el propio presidente para mis libros y me decía, y no comprendo cómo pudo crear tanto malestar que me pusiera una kefía, puesto que si voy al País Vasco me pongo una chapela y eso no significa que sería un proetarra. Yo creo que, como he dicho al inicio del anterior capítulo, se notaba la inexperiencia de política exterior del primer ministro y yo diría un poquito más, no solamente se notaba la inexperiencia de política exterior, sino un poco asumir posiciones un poco pueriles, infantiles. Es decir, no comprender que los gestos en política son importantes. Él siempre ha dicho, él y sus asesores, que la kefía, que recordemos que estaban en un congreso de las juventudes de Internacional Socialista en Alicante y que se acercaron varios jóvenes de la delegación de Al-Fatah y le pusieron la kefía sin que él lo supiera. Y entonces hacen la foto él sonriendo, porque claro, él manifestaba que no se lo podían quitar. Lo que sí es cierto es que en ese momento, en ese lugar y con lo que estaba cayendo en Oriente Medio, era un gesto inoportuno totalmente y de que nadie en el mundo lo desarrolló. Era una posición tal parcial que no solamente hasta entonces habían sido sus declaraciones verbales, sino que una imagen. Y sabemos que una imagen vale más que 1000 palabras. Recordábamos hace 2 o 3 capítulos cómo la imagen de Moratinos vivirá siempre con la foto del 11 de septiembre del 2001 en la puerta de la Mucata, cogido de la mano de Yasser Arafat, el mismo día que habían caído las Torres Gemelas. Pues Rodríguez Zapatero, gobierno español, respuesta de España oficial ante la intervención israelí en el sur del Líbano, fue un presidente que sonreía y asumía una posición pro-Palestina con la kefía. Sí, y aparte otra cosa, Moratinos tiene otro momento iconográfico para los judíos de España, que es pocos días después de este suceso, pues algo que yo nunca había visto, que en la televisión española, en todos los canales, aparece una reunión de Moratino con los dirigentes judíos de España y él con mutuas acusaciones que no me vas a llamar antisemita y no vas a llamar a este gobierno antisemita, entre los pocos judíos muy conocidos de las comunidades de España y el presidente y el ministro Moratinos, que hasta ese entonces siempre se vanagloriaba de tener muchas amistades judías, ¿no? Ese es otro momento que también tuvo sí, aquel.
perdona que te corrija, no fue solo con las comunidades judías, era un desayuno de una intervención de Moratinos en un foro de discurso por las mañanas que se llama Foro Europa, y efectivamente al inicio de los primeros días de intervención, en efecto, en el turno de preguntas, un ex dirigente, un ex presidente de la Comunidad Judía de Madrid, Mauricio Hachuel, le acusó a él y al presidente de ser una actitud antisemita, anti-israelí, y él, hay que decirlo, un poco fuera de lugar, elevando la voz, mantuvo una posición muy severa ante esas acusaciones. De todas formas, hubo muchas impresiones. Durante la guerra del Líbano se hizo muy mal por todos los lados, y especialmente por parte española en los gestos hacia el exterior. Por parte se utilizaron términos totalmente desafortunados. Es decir, para Israel o para la comunidad judía, que un dirigente político como un senador que había sido presidente de Madrid, como Simancas, hablara de que Israel estaba cometiendo un genocidio con los palestinos o con los libaneses, era algo inaceptable. Se caldearon mucho los ambientes, y más que la quefía de Zapatero o las posiciones fuera del lugar de Moratinos, tal vez lo peor fue como el secretario de organización del Partido Socialista, José Blanco, salía continuamente en televisión manifestando una serie de acusaciones tremendas. Lo que he dicho, hubo como un mes y medio donde casi no había política interior, y la política interior y el choque entre el Partido Popular y el Partido Socialista era el tema de Israel, y sobre Israel cayó solo y exclusivamente la culpa de lo que sucedía. Y eso marcó básicamente porque a partir de ese momento hubo manifestaciones, se pusieron que iban miembros del Partido Socialista al frente y miembros del gobierno al frente, cosa que también había manifestaciones en París, Roma, Berlín, pero no había miembros de los gobiernos que iban al frente. No supo gestionar bien el Partido Socialista, el gobierno, dónde acababa la responsabilidad oficial de gobierno y dónde acababa la responsabilidad de militancia de partido. Se les escapó de las manos. También hay que decir que en ese momento aquí la escalada verbal también por parte del entonces embajador de Israel aquí, Víctor Arel, pero también es cierto que tal vez como embajador de un Estado no podía permitir las acusaciones que se estaban desarrollando. Eso llevará a que por parte de Israel pierdan la credibilidad a Moratinos. Antes pues se consideraba como una persona parcial, totalmente pro-palestino o muy volcado hacia el mundo árabe, y con actuaciones frente a Siria que no se comprendían, y a partir de julio-agosto se bajará el nivel, no se valorará a Moratinos y se le pondrá en un segundo frente, cosa que a la posición de Moratinos era lo que peor se le podía conseguir. Él, que se situaba como el que más sabía de Oriente Medio, pues que no se fuera, que cuando decía que quería ir a Israel no lo quisiera ver el primer ministro Olmert, o no la quisiera ver la ministra de Exteriores Tzipi Livni, pues tenía que cancelar el viaje. Eso le pasó y estuvo, digamos, entre 18 meses de que no pudo ir a Israel ni ser recibido por ninguno de los estadistas israelíes. Pero sobre todo porque Israel, igual que cualquier otro país, en sus relaciones internacionales, en su política exterior, puede tener posiciones encontradas o opositoras o más cercanas, pero siempre de credibilidad. Y es algo que se le acusaba a esa administración española, porque aunque fue muy duro la posición que mantuvo España de acusaciones totalmente desproporcionadas a lo que había dicho Israel en Líbano, lo que sí es cierto es que a partir de septiembre, es cierto, España intenta compensar eso un poco con la intermediación de las tropas españolas en el sur del Líbano junto con otros países, y por lo tanto quería colaborar en lo que sería una franja de colchón para proteger a las poblaciones israelíes del norte de Israel. Eso no bastaba, y a su vez el ministro Moratinos, que seguía considerando que tenía un gran oráculo sobre Oriente Medio y que tenía conocimientos para eso, estaba intentando intrigar con Francia en ocasiones, con Italia en otras, y a veces con los pobres portugueses, aunque los portugueses decían que no era cierto, creando planes de paz, que es lo que peor puede hacer. Y los israelíes o los norteamericanos
se levantaban por la mañana y leían New York Times, o leían Haaretz, o leían El País, o leían Le Monde, o leían The Guardian, y veían que había una carta firmada por por dos primeros ministros, como sucedió en una cumbre hispano-francesa en Gerona, el primer ministro Zapatero y el primer ministro Chirac, creando un plan de paz para Oriente Medio y para los árabes israelíes. Y decían los israelíes, oiga, es mi problema, seré yo el que tendré que... Pero por lo menos infórmeme, le diré, cambie esto, está equivocado, podemos avanzar en este punto, esto lo podemos modificar. Pero lo que no podían hacer es tener sorpresas. Y pasó de ser alguien que no tuvo credibilidad a alguien a que se le apartó en Israel, no a Moratinos, si se lo hubiera a Moratinos, es que se apartó la presidencia española tanto de Moratinos como de Moncloa. Es decir, a partir del año 2007-2008 entramos en un gran vacío de relaciones que son en los peores momentos de las relaciones. Solo más tarde volverá a suceder cuando en el año 2009-2010... 2008-2009, la guerra. 2008-2009, la guerra, como ya dije anteriormente. La de plomo fundido. Sí. La de plomo fundido de Gaza. Con la única salvedad de que si hace varios capítulos hablábamos de cómo se había transformado José María Aznar de ser una posición más cercana a un mandatario, una persona como Yasser Arafat, en este caso concreto el propio Moratinos se convierte un poco, y el propio Zapatero se convierte un poco yo creo de maquillaje, obligados por lo que va a tener que suceder en España, que es el primer semestre de 2010, que es la presidencia española. Y por lo tanto, al mismo tiempo que tenía una posición dura respecto a Israel, luego más tarde el señor Zapatero y el propio Moratinos es el que tiene una posición más cercana hacia un personaje que no gustaba nada y que era totalmente diferente a la posición española, como era Lieberman, el último ministro de Exteriores actualmente. Por lo tanto, la Realpolitik llega también a la Moncloa, llega también al Ministerio de Exteriores español, y comprenden que se inicia una nueva fase y que efectivamente esa nueva fase será durante la presidencia española. Y con tan mala suerte que un año antes de esa presidencia se tiene una de esas otras ventanas de guerra, no de paz, que fue la intervención en Gaza, parecida a la que hoy tenemos, es decir, después de que han caído en 8 o 10 años casi 10.000 cohetes, tiene que haber una intervención militar por parte israelí. Oye, te quería preguntar, porque hubo un hecho que igual no sé si ha tenido alguna repercusión en las relaciones, que fue en el año 2005, cuando todavía estaba Ariel Sharon, con el plan de desconexión de Gaza, que ha tenido sus consecuencias años después, porque Gaza al principio era una zona que era como una especie de experimento. Dijeron, vamos a ver si funciona, si la autogestión totalmente al margen de cualquier control israelí funciona, y pasó todo lo contrario, que los que se hicieron con el poder no eran la OLP que estaba en el gobierno de la autoridad palestina, sino el grupo Hamas, y hubo una especie de guerra civil, y después estos ataques que han seguido hasta ahora. Esto en la política exterior respecto a España parece que no tuvo mayor influencia, ¿no? Sí que tuvo un poco de influencia, es decir, fue de doble juego en el sentido, para la administración española se valoraba que por parte israelí se retirase y que fuera no un laborista, no un socialista, sino alguien tan halcón como podía haber sido el propio Ariel Sharon, que tomase la decisión de abandonar un territorio como Gaza, incluso con gran oposición por parte de muchos colonos, y que para la opinión pública israelí fue un tema de cicatrices internas duras de someterse. Pero al mismo tiempo que se valoraba la valentía de Ariel Sharon de tomar esa decisión de retirada, el gobierno español sí que mantenía una posición contraria a que esa retirada había sido unilateral. Un poco, hoy día, si hablasen los mismos interlocutores de entonces, los actores de entonces, podrían asumir esto. Es decir, hoy nos podemos encontrar en que Gaza, al ser unilateral, al no pactar esa salida, se dejó a que entraran los violentos en Gaza y hubiera una zona no controlada. De todas formas, la imagen de ese Sharon, que para muchos era el Sharon de Sabri Shatila, fue cambiada, y la opinión pública española se vio como alguien que efectivamente quería avanzar en el proceso de paz, y a pesar de que tenía mucha opinión pública en contra. Pero es cierto
que la decisión de llevarlo de forma unilateral no estaba compartida por parte del gobierno español, y luego más tarde podrían acusar, como se ha acusado, a que al ser unilateral se abandonó un poco el control de la situación y que Gaza, cuando fue en las primeras elecciones municipales y posteriormente, pues ganarán Hamás, que hay que decir que, al igual que se puede decir que el ministro Moratinos tenía una serie de actitudes más pro-palestinas que pro-israelíes, sí que no hay ninguna duda que es uno de los grandes enemigos de Moratinos, y Moratinos también era del grupo Hamás. Hamás, cuando él era enviado especial, estuvo muchas veces haciendo acuerdos de paz y situaciones de alto del fuego, y siempre fueron violados por el mismo Hamás. La relación de Hamás con Moratinos nunca fue buena. Pero sí que es cierto, como tú has dicho, que efectivamente la imagen de Israel y de Sharon fue positiva en ese momento. Volverá a haber otra ventana favorable, que será el mismo hombre, primer ministro Olmert, que rechaza a Moratinos por, mentiroso, al cual considera que nunca dice la verdad, que lo que dice en Tel Aviv no es lo que dice en Damasco, y lo que dice en Damasco no es lo que dice en Ramallah, que es lo que siempre le acusaba al primer ministro entonces Olmert. Volverá a haber una visión de cercanía entre Olmert y Moratinos después de Anápolis. Y es verdad que, por lo que ha dicho en los últimos meses el propio Mahmoud Abbas, estuvieron cercanas a las posiciones de paz. Y eso lo valoró Moratinos, y se volvió a reconstruir un poco las malas relaciones entre España e Israel después de Anápolis. Lo que sí es cierto es que en el enero 2009 vuelve a suceder una guerra. En ese momento España aprende un poco de lo que había sido en el 2006. También hay acusaciones de desproporcionalidad por parte de las tropas israelíes, pero son mucho más matizadas, y hay que decir justo en ese momento, que el propio Moratinos intervino mucho en Moncloa y intervino mucho en Ferraz, la sede del Partido Socialista, para moderar la posición del Partido Socialista. Sobre todo porque sabían que en el segundo semestre ya iban a ser troika y la presidencia era distinta. El propio Zapatero viajó por primera vez, no solo viajó junto con otros 5 mandatarios europeos a Jerusalén para apoyar a Olmert y apoyar el alto el fuego, después de haber estado en Sheikh al-Sheikh. Pero si se delataba la foto de la Kefía una actitud muy pro-palestina, cuando alguien recuerda la cara de Zapatero en Jerusalén, es como una cara que está a disgusto. Ves a Merkel, ves a Sarkozy, ves al primer ministro de Chequia, ves al primer ministro italiano, pero cuando ves al primer ministro español es como, ¿qué estoy haciendo aquí? ¿Qué hago aquí? Esto no me gusta. Es decir, no solamente no le gusta el mundo exterior, sino que no le gusta esa imagen que tiene de estar cerca del Goliat y no cerca del débil. Hoy diríamos que tenía cara de Artur Mas visitando Madrid. Efectivamente. Pues nada, estamos en los prolegómenos del capítulo final, que será la próxima entrega dentro de 2 semanas. Muchas gracias, José Antonio Lisbona, por habernos acercado a esta historia de encuentros y desencuentros entre España e Israel.